Nación, libre de qué? Libre de la angustia, libre de la depresión, libre de la ansiedad, libre de la enfermedad, libre de cualquier tipo de opresión que pueda venir al corazón y a la vida del hombre. Ese precio, esa obra maestra, la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Buenas nuevas. Es Cristo en la cruz, es una tumba que está vacía. Amén. Eso es lo que significa. Cristo en la cruz, más la tumba vacía, significa un Cristo resucitado. Resucitado. Ahí me comí un par de letras, pero usted lo termina y lo escribe bien en sus notitas, ¿ok? Es un Cristo resucitado. Es un precio pago para que nosotros hoy podamos ser libres y podamos acercarnos con confianza al trono de Dios. Hay hombres y mujeres que no profesan ninguna religión, ninguna creencia. Hay hombres, yo he conocido hombres que creen en Dios. Amén. Que creen que Él murió en la cruz, que creen que le oran fielmente, oran a Dios. Vienen a la iglesia cuando hay bodas y cuando hay funerales. Pero viven su vida en una forma en la cual placen y satisfacen al yo y a su carne. Entonces el Señor dice, yo soy un Dios santo y aquel que se acerca a mí tiene que acercarse de cierta manera. Entonces Dios en su misericordia, yo pienso que Él escucha algunas oraciones, pero tenemos que entender que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, muere para liberarnos, ¿verdad? Muere para liberarnos y para restaurarnos. Cuando Él resucitó y salió de la tumba 3 días después, técnicamente el cuerpo debió haber estado descomponiéndose, eso algo tuvo que ser restaurado, regenerado, a ser transformado en un cuerpo nuevo para que entonces el Cristo de la gloria pudiera presentarse delante del Padre como el sacrificio propicio por el pecado del hombre. Amén. Y eso usted y yo lo entendemos muy bien. Entendemos de que hay un Dios, entendemos de que hubo un hijo que estuvo con él en el principio. La escritura dice que todo fue creado por él y para él, lo sabemos. De que él vino, murió en la cruz, resucitó al tercer día, hoy está a la diestra del Padre y muy pronto regresará por su pueblo. Amén. Entendemos que él es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre si no es por él. Amén. Todas esas cosas las hemos comprendido porque nos hemos dado al estudio de las escrituras. Pero, ¿cómo comunicamos el evangelio efectivamente a aquellos que no lo conocen? ¿Cómo le predicamos el evangelio efectivamente a aquellos que han sido dañados por el hombre? Amén. O por el enemigo, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes y contra huestes de maldad. Eso no es el hombre. El enemigo ha usado el hombre para dañar a otros. Entonces, ¿cómo efectivamente comunicamos ese evangelio a un mundo que está en necesidad y que está en oscuridad? Es las próximas 15 veces que nos vamos a reunir, si Dios quiere, fielmente cada miércoles. El propósito va a ser el desarrollar cómo compartir efectivamente el evangelio a otras personas. Juan capítulo 12, versículo 24 va a ser nuestro texto tema para el día de hoy. Juan capítulo 12, versículo 24. Olmedo, me parece que te vi por ahí ahorita. Dios te bendiga. Olmedo y Héctor, en Colombia. Dios les guarde. Juan 12, 24, la hermana Gaby me parece también. Si no llegaba tarde, se iba a meter en línea. Saludos. Y a todos los demás. Hay bastantes en línea hoy, Dios les bendiga. No los veo aquí, pero los vi allá ahorita. Juan capítulo 12, versículo 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará solo. Escuche bien.
de cierto te digo que si el grano de trigo no cae a tierra, quedará solo. Pero si muere, lleva fruto, lleva fruto. Amén. Pero si muere, lleva fruto. El grano de tierra es en sí la semilla. ¿Cómo se llama de lo que se separa? Está el grano. Pero el grano, la composición del grano tiene que ser separado de lo demás. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se conoce? Esa es una salvadoreña. ¿Qué más? Una palabra más cerca del norte. La cáscara, va. La cáscara. Pero en sí la semilla del trigo está en ¿qué? En el grano. Para que el trigo pueda producir más trigo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser separado de la trilla. Amén. Tiene que ser separado para que pueda entonces darle uso al grano del trigo como tal. Amén. Pero para que ese grano pueda producir más fruto, primero tiene que ser separado, tiene que caer en la tierra fértil para que pueda producir fruto. Amén. Ahora bien, dice Lucas capítulo 9, versículo 62. Ay, me fui muy rápido. Va. Antes de poner manos a la obra, nosotros debemos ser evangelizados primeramente. Debemos ser enseñados por Dios. Tres cosas tienen que acontecer en nuestra vida como prerequisito para evangelizar a otros. Antes de que usted pueda evangelizar, usted tiene que ser evangelizado. Antes de que usted pueda dar palabra de sabiduría, usted tiene que recibir palabra de sabiduría. Antes de impartir bendición, tenemos que recibir ¿qué? Bendición. Hay algo que es difícil para la gente entender y comprender, y es que es más fácil de hablar de sanación y de fe para ser sanos cuando nosotros hemos estado enfermos y hemos sido sanados. ¿Por qué? Porque somos testigo y evidencia de lo que es el poder de Dios. Es algo difícil que a mí siempre se hacía difícil hablar, y era con respecto a la depresión. Hasta que yo no pude entender depresión, entonces yo no podía comprender lo que una persona en depresión sentía. Hasta que yo no fui liberado de la depresión y haber suelto de ese calabozo, entonces pude entender de que Dios tiene autoridad para liberar al hombre de la depresión y sacarlo del lugar en el que se encuentra, de ese calabozo oscuro, solitario, del que nadie lo puede sacar, solamente el Cristo de la gloria tiene el poder para hacerlo. Entonces, nosotros, para poder compartir las buenas nuevas, primero necesitamos recibir las buenas nuevas. Para poder hablar de perdón, tienes que recibir perdón. Jorgito, tienes que recibir perdón, porque si tú no te perdonas a ti mismo, sigues encerrado en el mismo calabozo. Amén. A veces perdonamos a nuestros padres, pero no nos perdonamos a nosotros mismos por la situación en la que vivimos. Y es parte del proceso de sanación. Entonces, para nosotros poder impartir eso a otro, también tenemos que recibirlo primeramente. Tres cosas tienen que acontecer en nuestras vidas como prerequisito para evangelizar a otro. Le llamo las 4D. Una, debemos ser salvos. Debemos ser salvos. ¿Cómo puedes hablar de salvación cuando tú no has sido salvo? ¿Cómo tú puedes efectivamente compartir el plan de salvación con alguien si tú en tu corazón no estás seguro de tu salvación? Aleluya. Porque el que sabe que fue salvo tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria, hubo un acontecimiento en su vida en el cual él está seguro de su salvación en ese encuentro. Número dos, debemos de tener un encuentro verdadero con el Señor. ¿Por qué digo un encuentro verdadero?
Y algunos dirán, bueno, pastor, si fueron salvos, tuvieron un encuentro. Tú pudiste haber aceptado a Cristo, haberlo reconocido, haber reconocido su poder y su sacrificio, haberlo recibido. Pero el encuentro pudo haber venido muchos años más tarde. Pudo haber venido ese encuentro. Un encuentro en un lugar en el que el Señor te tuvo que traer para que entonces pudieras mirar hacia arriba y reconocer su poder y autoridad sobre tu vida. Amén. O reconocer el camino al cual Él te quería llevar. Ese es un verdadero encuentro con el Señor. Debemos, número 2, ser llenos del Espíritu Santo. Ay, Padre, me metí en esto. Va. Llenos del Espíritu Santo. Ay, pastor, y como yo sé si estoy lleno del Espíritu Santo. Esa es otra clase. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos ser humildes, reconociendo de que no somos nosotros, sino Él. Bueno, la salvación necesitas haber humillación, debe despojarse de su orgullo. Un encuentro verdadero con el Cristo de la gloria requiere humillación, despojarnos de nuestros orgullos. Ciertamente, para ser llenos del Espíritu Santo debe haber humillación en nuestro corazón y despojarnos de nuestro orgullo. Pero para poder llevar el evangelio, efectivamente, debemos ser humildes. Debemos ser humildes. Y ciertamente no podemos ser orgullosos. Humildad, no orgullo. El orgulloso dice a esa persona, allá yo no me voy a meter. Alguien te dice en la calle, yo necesito un abrazo. Y tú dices, pues yo no voy a abrazarlo porque tú hueles muy feo. O estás sucio. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Tenemos que despojarnos de nuestro orgullo. Amén. Porque cuando más apestositos estábamos, cuando más sucios estuvimos, el Cristo de la gloria nos abrazó, nos recogió, nos besó y nos dijo, yo te voy a salvar. Yo sí te he amado. Eso lo hizo Él. Y si alguien era puro en todo el sentido de la palabra, fue Él. Amén. Esas son 4 cosas que tienen que acontecer en la vida del creyente o del discipulador o del evangelista o el que ministra o el que va a evangelizar, que de hecho esa tarea es de todos nosotros. Solamente un amén, 2 amén escuché. Esa tarea es de todos nosotros, de evangelizar. No es solamente ir a las calles para evangelizar. No solamente hay que tirar una campaña evangelística para evangelizar. Para evangelizar lo hacemos de diario con nuestra forma de vivir, con nuestro testimonio, con nuestra forma de hablar. Donde quiera que tú te metes hay necesidad. Donde quiera que tú te metes hay oscuridad. Donde quiera que tú te metes hay orgullo, hay quebrantamiento, especialmente hoy en día. Y nosotros, la Biblia dice que somos la luz ¿de qué? Del mundo. Y habla con respecto a la sal. Y si la sal pierde su corporidad, su capacidad de poder traer el sazón, de nada sirve. Amén. Entonces, nosotros somos lo que llevamos ese mensaje. Es necesario, antes de anunciar la palabra a otros, haber experimentado en carne propia la salvación, un encuentro real y verdadero con el autor de la vida, ser llenos del Espíritu Santo y humillarse para llevar mucho fruto. El estilo de vida del evangelista. Ay, ahorita van a decir, pastor, yo no tengo llamado evangelista. Acuérdese, todos fuimos llamados a evangelizar. A evangelizar. Amén. En cierta ocasión, Felipe fue llevado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le trajo la atención al eunuco que iba en su carruaje y lo llevó, lo movió a que se acercara a él.
y estaba leyendo casualmente el eunuco en el libro del profeta en el cual hablaba de Cristo Jesús, lo que él tenía que padecer y de su quebrantamiento. Y él le dice, ¿entiendes acaso lo que estás leyendo? Escuche bien, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cómo lo puedo entender si no tengo quien me lo explique? Amén. ¿Cómo lo puedo entender si no tengo quien me lo explique? Por eso es que estudiamos las Escrituras. Por eso es que buscamos con tanto afán, con tanto empeño, con tanto anhelo, buscar en las Escrituras, primero conocer la voluntad de Dios, conocer su carácter, su voluntad para nuestra vida, pero también para que podamos comprender. Queremos entendimientos. Queremos que nuestras mentes sean ampliadas para poder comprender las Escrituras, como le dijo Cristo a sus discípulos. Y dice la Escritura que él abrió su entendimiento para que pudieran entender las Escrituras. Entonces nosotros, como evangelistas, para poder evangelizar, tenemos que vivir en una forma en particular. Donner, Mateo 5:14, me lo vas buscando. Luis, 2 de Corintios 2, 3 2, 3, 2 al 3. Voy a chequear otra vez. 2, 3, 2 al 3. Parece que ese es. En gran parte, el evangelismo personal depende del evangelista. Movido por el Espíritu Santo, por favor, no me malinterprete. Pero nosotros como vehículo tenemos que tener cuidado con nuestra apariencia. Amén. Allá hace unos años atrás, 10, 12 años, allá cuando teníamos la oficina en Lawrenceville, y yo me acuerdo que yo había salido y yo llegué, cuando usted entraba así por la puerta, al final estaba el salón de conferencia. Yo me acuerdo que yo llegué y cuando yo miré así para atrás, yo vi a este señor sentado, bien grande, un americano, bien grande así, con una barba, con unos aretes. Y yo decía, ay, padre, ¿qué habrá pasado ahora? Yo sabía si que yo quería entrar para allá adentro o no. La cosa es que no llamé a IB, pero entré. La oficina de IB quedaba vacía después del salón de conferencia. Y cuando entré y saludé, al lado de él, vi a una señora que nosotros conocíamos. Ella era así como Noelia, Dios la cuide, chiquitita, así bien flaquita, bien delicada y qué sé yo ni qué. Y ella era pastora de una iglesia americana. Y nosotros la habíamos conocido por un tiempo, pero nunca habíamos conocido a su pastor, a su esposo. Y cuando él la saludé, dice, mira, él es mi esposo, Frank. Y yo dije, oh, pues mucho gusto. Entonces, lo que quiero llegar es que Frank era como un teddy bear, un osito. Usted sabe, el Pillsbury cuando tú lo tocas, ¿no han visto el anuncio? Así era Frank, o así es Frank, porque no se ha muerto, ¿verdad? Lo que quiero decir es que Frank tenía un ministerio de que él podía llegar a lugares a los cuales yo no podía llegar. Él podía ministrarles a personas a las cuales yo no le podía ministrar, porque su encuentro con el Señor había sido diferente. Su caminar con el Señor había sido diferente. Su cultura, sus experiencias habían sido totalmente diferentes. Este hombre estuvo con los Marines por un sinnúmero de años y aún después de eso trabajaba como contratista, siendo pastor. No sé si todavía lo hace. Sé que ahora está en otro estado, ya no está en Lawrence. Pero lo que quiero decir es que en su caminar, su apariencia, su forma de hablar le permitía ministrarles a personas a las cuales yo nunca iba a poder alcanzar. ¿Por qué? Porque su apariencia, su forma de hablar, su forma de ministrar el mensaje, sus experiencias con el Cristo de la gloria, le daba una experiencia, algo interno, en el cual lo cualificaba a él para poderle ministrar a ese grupo de personas. Amén. Llegué a predicar en su iglesia una sola vez.
más nunca me invitaron, pero una iglesia diferente. Amén. Entonces, fíjese que, Pedro fue llamado a ministrarle y a predicarle ¿a quiénes? ¿Ah? Pedro, a los judíos, a los judíos. Ahora, Pablo, aunque era judío, no fue llamado a predicarle ni enseñarles a los judíos. ¿A quién fue llamado? ¿A quién? A los gentiles, porque los gentiles necesitaban amor, pero también necesitaban mano firme. Y esa firmeza que Pablo les daba a ellos en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de compartir el evangelio, Pedro no lo podía hacer. Porque aunque Pedro en un tiempo cortaba orejas, en su encuentro con el Señor hubo un quebrantamiento que transformó su vida totalmente. Por lo tanto, su ministerio iba encaminado a un tipo de persona totalmente diferente al que Dios había llamado a Pablo y al que Dios había llamado a Apolo o a cualquiera de los demás apóstoles. Amén. Entonces, en gran parte, el evangelismo personal depende del evangelista. Es importante observar que un evangelista debe ser una persona nacida de nuevo, con portadura del evangelio, debe haber experimentado en su vida una obra transformadora y regeneradora de salvación por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién hace la transformación? El Espíritu Santo es el que transforma al hombre de adentro hacia afuera. Él es el que hace el cambio. Amén. La transformación la hace Él. Por eso es que yo no pienso que la iglesia le deba imponer al nuevo creyente de que se tiene que recortar de cierta forma, de que tiene que vestirse de cierta forma, de que debe usar un perfume diferente, de que debe dejar de beber, de que debe dejar de fumar. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es amarlos. Nuestro trabajo es cuidar de ellos. Nuestro trabajo es predicar el evangelio. El Espíritu Santo, Él es el que hace la transformación. Amén. Porque a ti, porque te dijeran que tenías que cambiar, nunca cambiaste. Cambiaste y estás cambiando porque el Espíritu Santo es el que te transforma. La palabra es la que te llena. Y según Él vas acercándote al Señor, el Señor hace la transformación. Amén. Amén. Por eso es que la gente no se acercan a las iglesias. Entran a las iglesias grandes y americanas porque ellos tienen ese mismo pensar. Ven tal y como eres. Nos acerquemos y recibamos al Cristo y que Él sea el que haga la transformación. Una vez allá en la iglesia donde estábamos, bueno, ya no puedo mencionar, pues ya no son ni metodistas. Donde estábamos en la iglesia metodista, allá yo fui a dar un estudio. Y en ese estudio yo me acuerdo que saqué unas vías dispositivas. A aquel tiempo se usaba mucho el PowerPoint. Y en esa PowerPoint, el tema era, si yo entrara por la puerta de esta iglesia, ¿me aceptarías? Si yo entrara por la puerta de esta iglesia, ¿me aceptarías? ¿Qué tipo de persona tú aceptarías en la iglesia? ¿A qué tipo de persona tú le dirías un domingo, va, no se sienta mal, si se siente mal, bueno, allá usted, Señor? Tú le dirías un domingo, vamos a tomarnos un cafecito. Te invito a comer como en familia. ¿Qué tipo de persona sería? Yo me acuerdo, creo que fue una de las últimas que hice. Y tenía las vías diapositivas, habían personas con un montón de tatús, con aretes, con ropa baggy, con la gorrita al revés. Y pues usted sabe, pues a los viejos no les gusta eso porque son santurrones. Piensan que para venir a la iglesia debes cambiarte y vestirte de cierta forma, aunque camines como camines y te vistas como te vistas cuando salgas por esa puerta. Eso no es transformación. Eso no es cambio. Y nosotros para evangelizar tenemos que entender que cuando el Señor nos llame a evangelizar, nos va a llamar muchas veces a personas que no visten como tú, que no hablan como tú, que no huelen como tú, no tienen las mismas costumbres como tú. Por eso es que las iglesias a veces no crecen, siempre son los mismos grupos viejos de antes, santurrones, cristianos de años.
Le llamamos crecimiento por causa de transferencia. Crecen no porque evangelizamos, sino porque vienen de otras iglesias. Eso es crecimiento por causa de transferencia de números. Pero las mismas encuestas dicen que el cristianismo no está avanzando, no está creciendo, sino que se mueven de aquí para allá, de aquí para acá. Si no me gusta lo que me dijeron aquí, me voy allá. Si no me agrada lo que me están sirviendo en este lugar, me voy al otro lugar. Y eso es transferencia. Pero ¿por qué no están creciendo las iglesias? ¿Por qué? Porque nadie quiere evangelizar. Porque queremos conformar al individuo a nuestro molde. Queremos conformar al individuo a nuestra casetilla. Y si tú no cabes en esa casetilla, aquí tú no perteneces. ¿Por qué? Porque aquí todos tenemos que tener, dicen, pues la apariencia de Cristo. Pues nadie sabe, unos dicen que tenía pelo largo, otros dicen que lo tenían corto, otros dicen que lo tenía rizo, otros dicen que lo tenían lacio. Amén. Pero lo importante aquí es que ni tú ni yo morimos por ello. Ni tú ni yo sufrimos por ello. Ni tú ni yo pagamos el precio. Cristo fue el que lo pagó. Por eso es que la iglesia debe ser una iglesia mezclada. Pastora, al Señor no le gustan las mezclas. No estoy hablando de esa mezcla. Quiero decir que debe haber tanto ricos como los debe haber pobres. Quieren que haber tanto jóvenes como los deben haber niños. Aquí en la ciudad de Lawrenceville tenemos una iglesia americana, la cual compartimos con ellos por muchos años. Tenían el dinero. Óyeme, te estoy diciendo que aquello eran como unos 20,000 pies cuadrados, el área de los niños. Con juegos, cocina, comedor, ¿sabe? Una pared así llena de Xbox y todo ese tipo de cosas, lounge en el medio, todos los salones de ellos, el santuario de ellos. Estoy hablando aquí desde la ciudad, no de esta ciudad, la de al lado. ¿Y qué decían ellos? Tenemos la iglesia, tenemos los recursos, lo que no tenemos son jóvenes. Te parabas en la puerta de atrás el domingo y lo que veía eran cabezas blancas nada más. Se estaban muriendo o se están muriendo, no sé, porque hace tiempo que no voy allá. Entonces, la iglesia de Cristo debe ser una iglesia que debe estar bien mezclada, porque Él vino no solamente a buscar a judíos, Él también vino a buscar a los gentiles. Dos grupos nada más, Gaby. De gentiles y de judíos, es lo que Él habla. Pero el único que eran todos judíos eran los judíos. Todos los demás eran todos los demás países y culturas. Pero si tú no cabes en el molde, entonces a lo mejor esta iglesia no es para ti. Y eso no fue lo que Cristo hizo. Cristo vino a pagar un precio, pero mientras a Él le tocaba pagar el precio, Él vino y evangelizó, no solamente a hebreos, sino también a judíos. Amén. Él también se encontró con el soldado romano. Él también se encontró con la prostituta. Él también se encontró con la mujer que no era judía y le pedía que salvara a su hijo o a su hija. Amén. Entonces, nosotros no podemos pensar de que solamente vamos a evangelizar a quien pensamos cabe en nuestro molde. Amén. Amén. Porque hay muchas manzanas dentro del saco de manzana de que están podridas. Hay muchas uvas en la bolsita de uva que están podridas. Y a veces pensamos de porque son manzanas pertenecen al manzanal. De que porque son uvas pertenecen a la mismo viñedo. No es así. Amén. Cristo nos llamó, Cristo nos rescató y Él nos encomendó a que evangelizáramos a toda criatura. Amén. A toda criatura. Se debe mantener una vida irreprensible para con los que nos rodean. Se debe mantener una vida irreprensible para con los que nos rodean. Aquellos de que nos rodean deben reconocer de que somos de buen testimonio, de que somos de un buen andar, de que no somos perfectos. Mire, a mí me preocupa el hermano que se me acerca con perfección. A mí me preocupa la persona que siempre tienen una apariencia de que todo lo hacen bien.
de que todo no pueden cometer ningún error. Esos son los que más me mueven a orar. ¿Sabían eso? Por eso yo pierdo las noches. Eso sí, yo pierdo noches por ello. ¿Por qué? Porque algo está mal. Porque mientras caminemos en este lugar, todos tenemos quebrantamiento. Todos tenemos falta. Todos pecamos. Todos tenemos necesidad. Y si no podemos venir a donde nuestro pastor o a la iglesia, ora por mí, necesito que alguien ore por mí, tengo una necesidad, necesito que alguien se pare conmigo en la brecha, algo está mal. No estoy diciendo compartir nuestras cosas personales para que todo el mundo lo vea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de orar los unos por los otros y dejar afuera la hipocresía. Cuando dice que debemos ser irreprensibles con los que nos rodean, es que nadie tenga por qué señalarte, que nadie tenga de qué acusarte. Ese hermano es un mal hablado. Ese hermano a veces huele bien, a veces huele medio raro. Ese hermano, si usted supiera cómo le habla a su esposa, esa hermana, mire, yo le digo una cosa, que esa hermana es terrible. Eso de lo que yo estoy hablando. De que nuestro caminar sea irreprensible, no solamente alrededor de nuestros hermanos, sino delante de Dios. Amén. Porque ese caminar irreprensible, que le mostramos a la gente, al Señor no podemos engañar. Y usted me perdona, pero el Espíritu Santo de que mora en mí y que mora en ti, ese espíritu de falsedad tampoco lo puede engañar. ¿Por qué? Porque Él da testimonio. Eso fue lo que pasó con Pedro, Ananías y Zafiras. Le dio testimonio de lo que había en ellos. Amén. Entonces nos debe dar, yo pienso, perdónenme, yo pienso que nos debe dar terror. Nos debe dar terror querer engañar a nuestro prójimo. Mateo 5:14. Luz No del te mundo. oigo. Ajá. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. ¿Sigo? Sigue. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Amén. ¿Quiénes son la luz? Ponele nombre de aquel. Nombre de Luis. ¿Quién es la luz? Luis. Luis. ¿Usted te imagina que la luz de Luis solamente brillara en la iglesia? ¿Usted se imagina? Acá ese hermano es tremendo. ¿Tú lo conoces? Sí, él es tremendo, tremenda persona. Óigame, es buen padre, buen esposo, bueno con sus hijos. Déjame decirte lo que yo veo cuando él está en el trabajo. Eso es un mismo diablo. Traiciona a todo el mundo. Tiene barbaridades, salen de su boca. Eso es ser luz. Yo no sé si tiene hollín o qué, pero esa no es de esas bombillas de LED que son bien brillantes. Esas son medias opacas. Mire, esta luz tiene que brillar en casa. ¿Usted quiere saber de los padres? Pregúntale a los hijos. A menos que sean de los padres que los tienen bien amenazaditos. Atrévete a decir algo. ¿Usted quiere saber de ellos? Pregúntele a sus esposas. Y usted va a ver el testimonio que hay. El testimonio en la casa, hay 2 o 3 que se visten de oveja, pero tienen colita de lobos. Y aunque caminan como oveja, por más perfecto que se vean, de vez en cuando se les sale la colita. Me estoy acordando de cómo es Caperucita Roja y la abuelita. Se les ve la colita. Entonces tratan de tener luz. Tienen la apariencia de luz, pero afuera su apariencia es diferente. En la Biblia dice que nosotros somos lumbreras. Y como lumbreras debemos alumbrar ¿en qué ámbito? ¿En lo carnal o en lo espiritual? Es en lo espiritual. Porque lo espiritual es lo que influye a lo carnal. Todo lo que se ve, dice las escrituras, ¿quién me lo puede buscar? Done, asignación, pero asignación para hoy. Todo lo que se ve se originó de lo que no se ve. Búscame el versículo. No fue al revés. Entonces, la transformación no puede ser en la carne primero. Por eso es que no le podemos decir a personas, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro para poder entrar a la casa del Señor, para honrar al Señor.
Tu físico no va a honrar a Dios. Tu corazón, lo que emana de tu alma, lo que emana de tu corazón, eso es lo que va a honrar a Dios. Por eso es que la transformación tiene que acontecer de adentro hacia afuera. Amén. Entonces nosotros como luz, para poder ir a evangelizar, nuestra forma de caminar tiene que ser irreprensible alrededor de los que nos rodean. Amén. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 2 al 3. Amén. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Nosotros somos cartas. Debemos ser cartas abiertas para que todo el que vea pueda reconocer que soy bueno, que soy buen esposo, que soy buen proveedor, de que hablo elocuentemente. No, cartas abiertas para que otros puedan ver de que Cristo Jesús sana, salva, limpia, restaura, liberta al hombre. Amén. Entonces, a veces yo no puedo entender cómo es que hay personas que no les gusta dar testimonio. El que sea. No vamos a hablar de su testimonio personal. Por el que sea. Porque, por la razón que sea. Porque ¿cómo el hombre sabe de que Dios puede sanarlo si tú no le enseñas que fuiste sano? Porque se oye muy lindo y muy cristiano el decir Cristo sana. Pero se oye mejor decir Cristo me sanó. Es muy bueno decir, fácil decir, muy inspiracional decir Cristo liberta al hombre. Pero se escucha mejor decir Cristo me libertó. Cristo me restauró. Cristo restauró mi familia. Cristo transformó a mi esposo. Cristo transformó a mi esposa. Eso lleva la connotación de que no solamente lo hacía, de que Él no solamente lo dice, que no solo está en las Escrituras, sino que Él lo sigue haciendo porque soy una carta abierta para que todo aquel vea, pueda haber testimonio de que Cristo todavía sana, salva y restaura. Aleluya. Amén. ¿Por qué tú crees que el Señor te permite pasar por el valle? Para fortalecer tu fe, para una cercanía con el Señor. Todo eso está muy bueno. Pero Él lo hace porque hay muchos otros que no tienen palabra, no tienen esperanza, no tienen la fe, no conocen lo que Dios puede hacer por ellos. Pero cuando tú has pasado por ese valle, tú eres testimonio de que si tú pudiste pasar con ese valle de la mano de Cristo Jesús, ellos también pueden pasar por ellos. Es muy fácil, muy bueno dar un tratado. Es muy fácil, muy bueno decir, óyeme, ese lugar en el que tú te encuentras no es bueno para tu vida. Un día de esto perderás tu vida sin fe, sin salvación. Llegarás a las pailas del infierno y de ahí nadie te podrá sacar. Pero hoy te digo que si te acercas a Cristo, Cristo te alcanzará y transformará tu vida. Eso es excelente. Pero es mejor decir, óyeme, yo estuve donde tú estuviste. Déjame decirte de dónde me sacó el Señor. Déjame decirte lo que el Señor hizo en mi vida. Déjame decirte dónde me ha puesto el Cristo de la gloria. Eso es lo que atrae al que está quebrantado. Eso es lo que transforma vida. Ahí es donde hay esperanza. Porque la mayor parte de ellos piensan de que Dios nunca los podrá amar, de que ellos no tienen perdón y no tienen salvación. Pero cuando ellos escuchan nuestro testimonio, cartas abiertas de lo que Él ha hecho en nosotros, entonces hay sí esperanza para el hombre. Quien anhela compartir el mensaje de las buenas nuevas a los demás, debe ser un fiel imitador de la vida de Cristo. Ay, pastor. Debe ser un fiel imitador de la vida de Cristo. Mateo 4:19. Gaby Argueta. Seguidor a Cristo significa haber dejado el mundo, manteniendo una buena manera de vivir entre los del mundo y los siervos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2,
11 al 21 no lo vamos a leer, pero apúnteselo y usted lo estudia. Primera de Pedro 2, 11, 21. Al 21, no lo vamos a leer, pero usted lo lea después. Y el que le di a Gaby es Mateos 4, 19. Irán, ¿me pasas lista de los que están en línea por ahí ahorita? Por favor. Mateos 4, 19, Gaby. Y Jesús les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. ¿Cómo tú puedes tirar redes y pescar hombres para Cristo? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, todos los pasos que dimos son importantes, pero aquí dice, para que Dios te haga pescador de hombre, ¿qué tienes que hacer? Seguirlo. ¿Cómo podemos ser pescadores de hombre y pretender que podemos ir a evangelizar cuando no seguimos lo que Él nos ha enseñado? Amén. No estoy diciendo de que no vamos a pecar, de que vamos a pecar mientras estemos en este cuerpo, en una forma, en otra, la vamos a fregar. Pero para eso está la gracia. Para eso hay arrepentimiento. Para eso hay perdón. El Señor hizo provisión para ello. Pero esa es nuestra humillación, en nuestro quebrantamiento, esa es nuestra sinceridad de agradar al Dios de los cielos, en la cual alcanzamos la gracia. Pero tenemos que ser seguidores de Cristo, no solamente oidores. Y a veces venimos y oímos, y muy buenos tienen, miren, tremendo oído para acordarse lo que dijo el hermano, el anciano Donel, 4 semanas, 5 semanas atrás. Yo no he llegado a ese nivel. Yo tengo que escucharlo 3 y 4 veces para poder saber, para acordarme bien. Amén. Algunos son buenos oidores, pero hacedores no lo son. Algunos conocen las escrituras, te dicen los versículos, te las recitan de memoria, pero no son hacedores. Sus frutos son diferentes. Amén. Entonces, nosotros primero tenemos que ser seguidores. Amén. Fíjese, Filipenses 3:17. Dice Pablo a la iglesia de los filipenses, hermanos, sed imitadores de mí. Escuche bien. Allá fue Mateos 4:19, dijo el Señor que teníamos que seguirlo y Él nos haría que pescadores de hombres. Aquí Pablo le dice, ser imitadores de mí. ¿Por qué Pablo puede decir ser imitadores de mí? Él no es el Cristo. Él no murió en la cruz del Calvario. Él no es el Hijo del Dios de los cielos, Él no es el Verbo. No todo fue creado por Él y para Él, pero ¿por qué Él puede decir con toda propiedad, ser imitadores de mí? Porque Él ha caminado al lado del Maestro. Él a lo mejor no lo vio. Él a lo mejor no lo vio en la cruz del Calvario, pero en su relación es un libro abierto en el cual Él ha decidido seguir a Cristo, dejando atrás su orgullo, dejando atrás todo aquello que es pasajero. Entonces ahora Él puede decir, ser imitadores de mí. Y el evangelista, el que evangeliza, debe poder decir a cierta, si tú quieres saber cómo tu vida puede ser transformada, caminemos juntos. Caminemos juntos. Y yo te voy a ayudar confiadamente de que Él puede ciertamente imitar lo que tú estás haciendo, ver lo que tú estás haciendo y aprenderlo. Amén. Amén. Usted ve a un padre y usted ve a su hijo varón, que usted ve. Hay un dicho en inglés, y había una canción que Ibe dice que no es una canción, pero sí era una canción, la cantaban en la iglesia Calvary Church en Orlando, Florida. Y ahí fue donde ellos escribieron una canción que decía, like father, like son. I want to be like you, Jesus. O I want to be like you, Father, decía la canción. Entonces, es ciertamente que el hijo se parece al padre. ¿Por qué? Él imita todo lo que el padre ha hecho. Cristo ciertamente hacía confiadamente, caminaba haciendo lo que él había visto del Padre. Como dijo, él dio testimonio, lo que yo veo al Padre hacer, eso hago. Amén. Entonces, nosotros cuando somos buenos evangelistas,
Podemos ciertamente decir, como dice Pablo, hermano, ser imitadores de mí y mirar a lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Pablo fue tremendo evangelista. Él fue tremendo predicador. Él fue tremendo discipulador. Pero con su manera de caminar, en su manera de hablar, en su manera de expresarse, en su manera de corregir, que a nadie le gusta que lo corrijan, en su forma de amar, él ciertamente estaba imitando al Cristo de la gloria. Amén. Sed imitadores de mí. Estoy terminando ya. A las 32 minutos y termino. Quien evangeliza debe vivir una vida consagrada al Señor. Ir en pos de Cristo, disfrutar de la comunión plena con Él y aprender a obedecer sus mandamientos. Finalmente, el apóstol Pablo nos insta para que hagamos obra evangelística cumpliendo así lo que nos ha encomendado. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 15. Alida. Segunda 4:15. Segunda de Timoteo 4:15. Por favor, no me diga pastor, eso fue a Timoteo porque Timoteo era pastor y a los pastores son los que les toca. Porque hay una concepción de que los pastores son los evangelistas, los pastores son los que visitan enfermos, los pastores son los que discipulan, pastores son los que dirigen el servicio. No, esto es para la iglesia entera, esto es para todos nosotros. Amén. Léelo, Alida. ¿Dónde está el micrófono, Sarita? Alida. Guárdate tú también de él, que en grande manera ha resistido a nuestras palabras. Sigue. En mi primera defensa, ninguno me ayudó. Déjalo ahí, déjalo ahí. Dice, finalmente el apóstol nos insta para que hagamos obra evangelista, cumpliendo así lo que él nos ha encomendado. Y es que aguardarnos. ¿De qué nos debemos guardar? ¿De qué nos debemos guardar? De aquel que nos da testimonio. Amén. Hay uno que siempre echa a perder el trabajo que se está haciendo. Entonces, en este caso estaba aconteciendo algo, alguien que estaba sembrando algo dentro del pueblo. Y es eso, guárdate de él. Ten cuidado de él. ¿Para qué? Para que no te dañes. Amén. Segunda de Timoteo 2:4. Ronnie. El evangelista debe ser una persona activa. Ay, papá. Una persona activa. Es fácil mandar a otros. Es difícil ir adelante y que otros les sigan. Hoy en día todo el mundo quiere ser capitán, nadie quiere ser marinero. Amén. Por eso es que el ejemplo que Cristo nos dio es que el que más grande quiera ser en el reino del cielo tiene que ¿qué? Servir. Y Cristo sirvió. Por eso es que el pastor no es el presidente y el CEO de la corporación. No, él es el que sirve para que idealmente cuando Jorgito vea al pastor sirviendo, eso lo estimule a él también a servir. Amén. Léete, Ronnie. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Amén. Mire, el que está activo en la milicia no se enreda con cosas triviales de este mundo. Amén. Usualmente la gente ve en ese versículo y dice, no, es que yo me tengo que dedicar al ministerio completo, dice la palabra, para no decirnos lo que dice. Es que el soldado en el evangelio, la milicia, no se debe dejar distraer por cosas triviales de este mundo. Amén. Por todo viento que sopla, por toda necesidad necesidades van a haber, problemas van a haber. La Biblia dice el Señor, ¿cómo es? Los pobres siempre los vas a tener. No es que no los atienda, es cierto.
Pero hay un llamado principal al cual Cristo nos ha llamado. Dije la semana pasada o antipasada, que había escuchado a ciertos pastores, hasta ahí lo voy a dejar, ciertos pastores decir que el trabajo principal de la iglesia es de preparar a la iglesia para el encuentro con Cristo. Amén. Amén. Pero la comisión de la iglesia es ir y predicar el evangelio. Y este pastor, uno de ellos, fue más y dijo, no es tanto, es el enfocarse en la iglesia, pero también dijo, debemos dejar de estar yendo a misiones. Debemos dejar de estar yéndonos a estar predicando aquí y allá y evangelizando tanto. Si Cristo viene, la iglesia se queda. A eso no nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a prepararnos para su venida. Amén. Pero el trabajo principal de la iglesia es ir y predicar el evangelio. Tanto aquí como allá. Porque él dice, ¿cómo es que dice? En Jerusalén, en Jerusalén, Judea, Samaria, en tu casa, en la iglesia, en donde trabajas y hasta los confines de la tierra. Eso nos llamó el Señor. Entonces, cuando cumplimos eso y lo entendemos de que sí estamos preparando la iglesia, Jerusalén, estamos predicando el evangelio. Amén. En nuestra casa lo estamos predicando. Lo estamos predicando en la iglesia, lo estamos predicando en la esquina, para que haya palabra y haya salvación. A eso nos llamó el Señor. No es solamente a cantarle y adorarle al Señor todos los domingos en la iglesia. Todo eso es muy bueno. Pero la función principal, el llamado principal de la iglesia es de ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a seguir ¿qué? Todas las cosas que os he enseñado. Amén. Esa es nuestra función evangelística como iglesia. Y continuamos la semana pasada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Semana que viene. Pasada no. Lo pasado ya pasó. Y dijo otra tontada, así parecía el domingo. Lo que se hizo, lo que está, lo que vemos, viene de lo que no se ve. Espérate, dámelo un micrófono, no te oyen allá en Colombia. Hebreos 11:3. En Hebreos 11:3, hablando de la fe, dice, por la fe entendemos haber sido constituido, no, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. ¿Ese? Amén. Ya. Lo que, ¿qué? De Lo que modo, se ve. de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Señor, te damos gracias porque nos has dado pleno entendimiento y sabiduría, Padre Celestial, para poder recibir tu palabra. Ciertamente yo te pido, Padre Celestial, de que tu palabra me confronte de a diario, que confronte mi alma, que confronte mi intelecto, Señor, mi Dios, sabiendo, Padre Celestial, que tu palabra es absoluta, tu deseo, Padre Celestial, debe ser lo más primordial en nuestro corazón. Te pido, Señor, mi Dios, que nos ayudes a entender la voluntad tuya para con la iglesia. Sí, Señor, debemos predicar en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, significando nuestro hogar, nuestra iglesia, Padre Celestial, nuestro trabajo y en el vecindario y aún más allá, porque a eso nos ha llamado tú, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, que haya un fuego ardiente en nuestra alma, Padre Celestial, una urgencia de que Cristo está a las puertas, de que eso no solamente tenemos que prepararnos, sino que debemos ir y sonar la alarma, Señor mi Dios, para que no acontezca, Padre Celestial, como dice en tu palabra. Si yo te diera palabra y tú no me llevaras ese mensaje y su vida se perdiera, de ti será demandada esa sangre. Yo te pido, Señor mi Dios, que eso no acontezca en nuestras vidas, sino, Padre Celestial,
que podamos escuchar tu voz, Señor mi Dios, diciéndonos, ven buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor mi Dios, que los lleve con bien a sus hogares, que puedan meditar en esta palabra. Sabemos que la semilla caerá junto al camino, caerá entre espigos, pero también sabemos que caerá, Padre, en terreno fértil y que nuestros corazones sea ese terreno fértil. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.